¿Sabías que detrás de la pista número 5 del disco In Utero de Nirvana hay una historia desgarradora? Y es que Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle, es una canción que Kurt Cobain compuso basado en la triste historia de la actriz norteamericana Frances Farmer, pero ¿quién era ella? ¿O por qué su historia impactó tanto a Kurt para que incluso llegara a escribir una canción dedicada a la vida de la actriz? She's an actress that she was kind of a foul-mouthed person, you know, and she hated the whole Hollywood scene, and she expressed her hatred for them publicly, and so. Ampliando las palabras de Kurt, debemos decir que Frances Elena Farmer fue una actriz nacida en Seattle que atravesó por muchos conflictos, entre ellos una severa depresión que, sumada al consumo excesivo de alcohol, que junto a episodios de violencia y comportamiento errático, pues esto desembocó en problemas con la ley y su posterior internación en instituciones psiquiátricas por aproximadamente 7 años, tiempo en el cual se cuenta que sufrió muchos abusos por parte del personal de dichas instituciones e incluso, como cuenta Kurt, hay un mito que a ella se le practicó el procedimiento de la lobotomía y pese que posteriormente ella intentó regresar al mundo del espectáculo como actriz y presentadora de televisión, lastimosamente, en la primavera de 1970 murió a los 56 años producto del excesivo consumo de cigarrillo. Ahora, si relacionamos lo anterior con Nirvana, tenemos que Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle, fue grabada en febrero de 1993 como parte del tercer álbum de estudio de Nirvana, In Utero, que fuera grabado en Pachyderm Studios en Cannon Falls, Minnesota, y producido por Steve Albini, quien fue un músico e ingeniero de audio estadounidense y que, por si no lo sabías, murió este 7 de mayo de 2024 a la edad de 61 años. Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle fue escrita en 1992 y según Chris Novoselic, la canción prácticamente quedó intacta de la versión que compuso Kurt y únicamente dejaron la letra para el último momento de la grabación del tema. Asimismo, la canción lleva una estructura típica de las composiciones de Nirvana, pero si analizamos de la letra de la canción, si nos fijamos en la parte final del primer verso que dice: "Es demasiado reconfortante saber que me demandarás". Al parecer, Kurt hace referencia al episodio que ocurrió en el año de 1938, en el que Frances Farmer fue demandada por su propio manager, quien alegaba que había sido él quien consiguió el que ella trabajara para Paramount Pictures, y por esto, él reclamaba $75,000 más honorarios de manager. Claro, él nunca ganó esa batalla legal y Frances pudo salir victoriosa en ese problema. Ahora, si analizamos el segundo verso que dice: "En un falso testimonio, esperamos que aún estés con nosotros para ver si ellos flotan o se ahogan". Con el término falso testimonio, al parecer Kurt hace referencia a las muchas mentiras y al perjurio que Frances Farmer sufrió no solo en las batallas legales, sino en su propia vida. De ahí que en la parte que dice "esperamos que aún estés con nosotros para ver si ellos flotan o se ahogan", al parecer Kurt habla de todas esas personas que hicieron daño y abusaron de ella, pero en un contexto metafórico, refiriéndose a si fueron al cielo o al infierno. En ese mismo verso, en la parte que dice "nuestra paciente favorita, muestra de paciencia, el Puget Sound cubierto de enfermedades". El término paciente, Kurt lo usa obviamente para relacionar el tiempo en que ella estuvo internada en instituciones psiquiátricas, y el Puget Sound es una vasta unión de corrientes de agua que rodean Seattle, lugar del que proceden tanto Frances como Kurt, y el Puget Sound, cubierto de enfermedades, para muchos hace referencia a los tantos abusos que ella recibió en las instituciones en las que estuvo internada. Finalmente, el segundo verso termina con "ella regresará como fuego para quemar a todos los mentirosos, dejando un manto de ceniza en el suelo". Es clara la referencia que Kurt hace a la revancha de Frances Farmer sobre todos aquellos los que le hicieron tanto daño en su vida. Ahora, si analizamos el coro, "extraño el confort de estar triste",
Podría hacer referencia a la depresión y las múltiples enfermedades mentales que Frances Farmer fue diagnosticada, pero lo interesante es que Kurt cambia de roles y lo canta en primera persona, y podría ser una forma en la que Kurt pudiera haber relacionado su propia vida con la de Frances, pero esto último es pura especulación de mi parte. Cuéntame, ¿qué opinas tú? En resumen, por la temática densa que trata Frances Farmer, Will Have Her Revenge on Seattle, esta se ajusta perfectamente a la oscuridad que caracteriza al disco in útero de Nirvana. Y aunque para muchos esta canción no es una canción relevante del disco, debemos decir que la canción ha trascendido a tal nivel que incluso otros artistas como Scott Weiland de Stone Temple Pilots hizo un cover de la misma, y la figura de Frances Farmer fue tan influyente en Kurt que incluso se menciona que el nombre que le puso a su hija fue elegido por Frances McKee, vocalista de The Vaselines, y obviamente por la propia Frances Farmer. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? O si quieres conocer más historias como esta, entonces aquí te dejo otro video con algo sorprendente de la vida de Kurt Cobain. ¡Chao!